Bueno, vamos a entrar a un tema nuevo hoy, que es lo que se llama el estado constructo. ¿Qué es el estado constructo? Nosotros en español tenemos para decir, por ejemplo, el hijo de David, por ejemplo, nosotros utilizamos una preposición de. En cambio, en hebreo, no. Vamos a abrir acá. En cambio, nosotros en hebreo tenemos otro tipo de que se llama el estado constructo. Muy bien. Ahí se ve la diapositiva, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Muy bien. Como decíamos, nosotros en español decimos, por ejemplo, el hijo de David. ¿Ah? Entonces nosotros necesitamos para decir que algo pertenece a alguien, utilizamos la preposición de. La casa de fulano, el auto de mengano, etc. ¿Tá? En hebreo no existe esa palabra. ¿Tá? Se pone dos sustantivos juntos, y hay una cosa que se llama un estado constructo, una cadena constructo. ¿Por qué se dice constructo? Porque es una construcción de una sola, como si fuera una sola palabra. Por ejemplo, vamos primero a definir qué es el estado constructo. Es la unión de dos sustantivos. ¿Ah? El estado constructo es la unión de dos sustantivos, donde uno describe al otro. Ejemplo, hijo de David. La cadena constructa puede estar formado por dos o tres o más sustantivos. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros tenemos Ben, que es hijo, que ya hemos visto. ¿Ah? Desde el primer día hemos visto esta palabra muy conocida, Ben, que es hijo. ¿Ah? Lo formamos con una Bet, un dagesh, porque es una Begad Kefat. ¿Ah? Tiene que llevar el dagesh. Y una Nun. Esto es Ben. Ahora, esto es lo que se llama la forma absoluta o la forma léxica. Es la palabra, así figura en cualquier diccionario, nosotros lo podemos encontrar de esta manera. Ahora, cuando está en una cadena constructa, va a tener un cambio vocálico. ¿Ah? Van a cambiar, va a sufrir algunos cambios. Por lo general, las palabras, hay algunas que no cambian, pero la mayoría tienen cambio, principalmente cambios vocálicos, aunque hay cambios consonánticos también, pero principalmente cambios vocálicos. Entonces, por ejemplo, acá está diciendo hijo de David, hijo de David. Acá tenemos Ben y acá tenemos David, David. Ahora uno se preguntará, ¿pero dónde está de? Si acá no está de, ¿por qué? ¿Por qué dicen que dice hijo de David? Si hijo de David en español se necesitan tres palabras. Y sin embargo, hay solamente dos. ¿Por qué? Porque esto no existe. Entonces, se unen los dos sustantivos, hijo y David, se unen los dos sustantivos y forman lo que se llama una cadena constructa. Están encadenados, por eso se llama una cadena. ¿Tá? Forma una cadena. Una cadena, se encadenan, una cadena constructa. Entonces acaba de decir hijo de David. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que está en un estado constructo? ¿Por qué? Porque si notan, hay un cambio vocálico. Vieron que esta es la forma absoluta. ¿Ah? Ven, Sí. así lo ven
en cualquier diccionario, si van a un diccionario en hebreo, aparece así. Esto es la palabra, la forma absoluta, o como le llaman algunos, la forma léxica. Pero ¿qué pasa? Cuando está en estado constructo, va a sufrir un cambio vocálico. Entonces, esta es una tsere, ¿no? Esta es una tsere. Esto lo vimos cuando dimos las vocales, vimos que es una tsere. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Hay un cambio vocálico, pasa de una tsere, que es una larga, la tsere es la E larga, cambia a una E corta, a una segol. ¿Ah? Hay un cambio vocálico, hay un acortamiento vocálico. ¿Ah? De ahí que muchos se preguntaban, ¿y para qué sirven las vocales largas y las vocales cortas si se pronuncian todo igual? Bueno, por ejemplo, acá tienen un ejemplo de un cambio vocálico. Pasa de tener una larga a una corta. Y ahí nos damos cuenta que está en cadena constructa, ¿ah? En un estado constructo. ¿Ah? Muy bien. Nosotros tenemos en una cadena constructa, nosotros tenemos dos sustantivos. Por ejemplo, acá tenemos Ebed, que Ebed es siervo. Y acá tenemos Melech. ¿Qué era Melech? Melech, muy conocido, una palabra muy conocida, rey, Melech. Melech, esto aparece mucho en el Antiguo Testamento. Melech. Ebed, Melech. Entonces nosotros tenemos acá una cadena constructa. ¿Ah? Tenemos dos sustantivos que están encadenados, forman una cadena constructa. Entonces nosotros tenemos, este es el sustantivo constructo. ¿Ah? Sustantivo constructo. Y este es el sustantivo absoluto que no cambia. El sustantivo absoluto no puede sufrir ninguna modificación vocálica. El que va a sufrir modificación vocálica va a ser el sustantivo constructo. En este caso hay algunos sustantivos que no sufren modificaciones, como por ejemplo Ebed, que es una segolada. Ebed no va a sufrir, pero si fuera otro sustantivo, como ahora vamos a ver, el que cambia, el que tiene variación, va a ser el constructo. El absoluto se va a mantener igual. ¿Ah? Muy bien, así que acá tenemos el sustantivo absoluto y el sustantivo constructo. Entonces acá va a decir un siervo de un rey. Un siervo de un rey. ¿Ah? Va a decir acá, un siervo de un rey. ¿Ah? Vieron que la palabra de no aparece. ¿Ah? No aparece. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar acá un poco. Muy bien. Y acá. Vamos a ver ahora, porque acá dice, bueno, esto del estado constructo va a requerir por lo menos dos clases. Hoy es la introducción, porque esto es un tema largo. Y no es tan complejo, pero sí tiene su grado de complejidad. Entonces hoy vamos a ver una parte solamente. ¿Ah? Entonces, acá dice un siervo de un rey. Habíamos dicho nosotros en una clase pasada que cuando nosotros queremos que una palabra sea definida, le ponemos el artículo definido, ¿ah? Que, si recuerdan, se formaba con una hey, una pataj y un dagesh en la primer consonante.
¿ah? Entonces, si nosotros queremos decir el rey, ¿ah? Porque recuerdan que habíamos dicho que en hebreo no hay artículo indefinido. En español tenemos artículos indefinidos. Decimos, por ejemplo, un hombre, una casa, unas mujeres, en fin, es indefinido porque decimos un hombre, una casa. No definimos qué casa es, no definimos qué hombre es. Entonces es un artículo indefinido. Un hombre, una casa, unos libros, en fin. En hebreo no existe eso. No existe el artículo indefinido. ¿Ah? Cuando nosotros no le ponemos ningún artículo, ya eso nos indica que es indefinido. Por ejemplo, en este caso, Melech, ya como no le pusimos artículos, el artículo definido automáticamente nos muestra que es un artículo indefinido. Acá está diciendo un rey. Ahora, si nosotros le queremos poner, queremos que sea definido, que sea el rey, ese rey, no cualquier rey, ese rey, entonces, ¿qué pasa? Le ponemos el artículo. ¿Ah? El artículo dijimos que iba con la hey pegado a la palabra, ¿se acuerdan? Y un dagesh en la primer consonante. ¿Ah? En la primer consonante. Acá tenemos una segol. Acá tenemos una lamed. Esta palabra es muy conocida, melech. ¿Ah? Y acá tenemos una kaf final. ¿Ah? Entonces nosotros lo definimos. Acá ahora ya no dice un rey, acá dice ahora el rey, el rey. Dice el rey, porque el artículo este lo ha definido. Entonces es una palabra definida, es un artículo definido. No es cualquier rey, es ese rey, ¿ah? Es el rey. Entonces, en una cadena constructa, el artículo se pone en el sustantivo absoluto. ¿Ah? Entonces, acá decimos Ebed, que es siervo. Ebed. Nos decimos Ebed porque es una segolada. Ebed. Ebed Hamelech. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Que el artículo definido solamente se lo podemos poner al sustantivo absoluto. Solamente va en el absoluto. Vamos a cambiar de color acá para que se pueda entender. Solamente va en el absoluto. ¿Ah? Nosotros acá, con este artículo que pusimos, ahora ya no dice lo mismo que acá decía un siervo de un rey. Ahora esto está definido, es el rey, pero ¿qué pasa? Como están encadenados, hay una cadena constructa, está encadenado con este. Entonces, este, aunque no tenga el artículo, también va a decir, va a estar definido, va a decir el siervo del rey. ¿Ah? El siervo del rey. El siervo del rey. ¿Ah? Ebed, que es siervo, vamos, no sé, gol acá, que no le pusimos. El siervo del rey. Pero alguno podrá decir, no, pero ahí no dice el siervo del rey. Ahí dice un siervo del rey. Porque Ebed no está definido, no tiene el artículo. ¿Dónde tiene el artículo acá? No, no lo tiene. Pero sí dice el siervo del rey, porque esto, como están encadenados, ¿ah?
El artículo definido solamente puede ir en el sustantivo absoluto. Este no puede ser modificado, no puede llevar artículo, pero como están encadenados, entonces acá, como es una cadena constructa, va a decir el siervo del rey. ¿Ah? El siervo del rey. Entonces, esto va a definir todo. Puede ser una cadena de más palabras, 3 o más, ¿ah? Pero la última va a ser la que va a definir toda la cadena constructa. ¿Ah? Toda la cadena constructa va a estar definida con la última, que es el sustantivo absoluto. Muy bien, vamos a borrar esto. Esto es el estado constructo. Muy bien. Vamos a ver otra cosa acá. Vamos a ver lo que se llama el MACAF. Vamos a borrar acá. Me quedó una cosita. Ahí ya la borramos, ¿no? El MACAF. Voy a correr acá un poquito. El MACAF es una línea que separa dos sustantivos y muestra que esos sustantivos forman una cadena constructa. El MACAF puede estar o no, o MAKEF, como le dicen otros, en algunas gramáticas van a encontrar MAKEF, o en algunas clases de YouTube, porque hay muchas clases de YouTube que enseñan hebreo también, y algunos profesores van a enseñar como MAKEF y otros como MAKAF. Es lo mismo. ¿Ah? El MAKAF puede estar o no. El constructo produce cambios vocálicos en los sustantivos que están al inicio de una cadena constructa. Y acá tenemos, por ejemplo, la mano del rey. Tenemos yad, que es mano, ¿tá? Yad, que es mano del rey. ¿Por qué decimos la mano del rey y no una mano del rey? ¿Por qué? Porque tenemos el artículo definido. ¿Tá? Si nosotros acá no tuviéramos el artículo, diría una mano de un rey. Pero como tenemos el artículo está definiendo toda la cadena constructa. Entonces va a decir la mano del rey, ¿tá? Aunque no esté el artículo acá, porque mano es el sustantivo constructo, ¿tá? Y melech es el sustantivo absoluto. Repito, el artículo solo puede ir en el sustantivo absoluto. Note que la primera palabra tiene un cambio vocálico, pues la forma absoluta es yad. Nosotros en el vocabulario, cuando dimos el vocabulario hace un tiempo atrás, nosotros dijimos que mano es así, yad. Con kamat, con una A larga. Sin embargo, acá se produce un cambio vocálico. ¿Ah? La vocal larga desaparece y hay una vocal corta. ¿Ah? Hay una vocal corta. ¿Por qué? Porque esto se considera una sola frase. ¿Ah? Una sola frase porque están encadenados. Este símbolo, el MAKAF o el MAKEF, a veces está. Y en ese caso nos facilita el trabajo. Aparece en el texto bíblico y entonces nos damos cuenta que hay un estado constructo, hay una cadena constructa. Pero muchas veces no está. Entonces lo tenemos que definir a veces por el cambio vocálico que hay en el sustantivo constructo. Pero otras veces tampoco eso funciona porque hay algunas palabras, dijimos, como Ebed, por ejemplo, sus, caballo, en fin, otras, que no cambian en el sustantivo constructo.
aunque estén en constructo. Entonces solamente nos podemos guiar por el contexto. Por el contexto de la Biblia podemos darnos cuenta que está en un estado constructo. ¿Está? Así que, entonces, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Vamos a ver otros cambios que se producen. Por ejemplo, palabras femeninas, que como ya dijimos, las palabras femeninas terminan en kamatz-hei, ¿verdad? Habíamos dicho que terminan en kamatz-hei. ¿Eh? En cambio, cuando está en un estado constructo, se produce un cambio no solamente vocálico, sino también consonántico, porque la hei final se va a cambiar por una tab. ¿No? Esta hei final se va a cambiar por una tab. Y también se produce un cambio vocálico, pues la kamatz se transforma en una pataj, ¿no? En una corta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cadena constructa. ¿No? Malka, Malka, que es reina. ¿No? Reina. Pero acá tendría que ser, si en condiciones normales, así, con una kamatz hei. ¿Ah? Malka, Malka, ¿ah? Reina. ¿Ah? Noten la terminación femenina. ¿Ah? Kamatz hei, la terminación femenina. Sin embargo, cuando está en un estado constructo, va a cambiar la hei por una tab y la kamatz por una pataj. Entonces, acá lleva es Sabá, ¿ah? La reina de Sabá. ¿Se acuerdan aquellas que fue a visitar a Salomón? Cuando yo la sabiduría de Salomón, creo que está en Reyes, me parece, o en Crónicas, por ahí, ¿no? La reina de Sabá. Entonces, vieron que acá está un estado constructo. ¿Por qué nos damos cuenta de estado constructo? Primero, porque está el Macaf. Está el Macaf, es ese guioncito, pero si no tuviera, que a veces está y otras veces no, nos damos cuenta porque hay un cambio. Acá hay un cambio, la hei desaparece y aparece una tab, y la kamatz se cambia por una pataj. Observamos que la forma absoluta es malka. La forma absoluta es malka. Esto es reina. Esto es reina. Sin embargo, acá se cambia por una tab. Esos son cambios que se producen cuando dos o más sustantivos están en una cadena constructa. Forman una sola, forman una cadena. Están encadenados. Muy bien. Vamos a ver ahora otro cambio más que se produce. Es el sufijo plural masculino en el estado constructo. El sufijo plural masculino no cambia. Sin embargo, el sufijo plural femenino no cambia. Si recuerdan de clases pasadas, el sufijo plural femenino es ot, ¿verdad? Susot, por ejemplo. Ot es el plural femenino. El plural masculino, si
si recuerdan de clases pasadas, es im, ¿tá? Susim, por ejemplo, caballos, ¿tá? Entonces, en un estado constructo, el plural femenino no cambia. Sin embargo, el plural masculino sí sufre una transformación, ¿tá? Si nosotros recordamos de clase pasada, el plural masculino lo formamos con im, ¿verdad? Elohim, por ejemplo, Susim, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá Susim sería Susim, caballos. Pero sin embargo, cuando están en un estado constructo, el plural masculino no va a ser este, sino que va a cambiar a una cere, que son los dos puntitos, la E con los dos puntitos, la E larga, y una yod, va a decir susei. ¿Ah? Entonces, acá va a decir susei hamelech. Los caballos, ¿de quién? Melech, ¿qué es Melech? Rey. Ahí está. Entonces va a decir los caballos del rey. ¿Por qué decimos los caballos del rey? ¿Y por qué no decimos unos caballos del rey? Porque está definido. Acá está el artículo definido. Entonces, ese artículo está definiendo toda la cadena constructa. Toda la cadena va a estar definida. ¿Ah? Esto va a afectar a toda la cadena. ¿Tá? Entonces va a decir los caballos del rey. Y observe que la forma absoluta para caballos es susim, ¿no? Susim sería. Pero sin embargo, en la cadena constructa sufre esa modificación. ¿Ah? O sea que hay varias modificaciones que sufren los sustantivos cuando están en una cadena constructa. Vamos a ver si nos da el tiempo para ver algunos ejemplos bíblicos. Si nos da el tiempo, el otro día estuvimos viendo Ezequiel 37:3, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el Ruaj, cuando vimos aquella clase especial sobre el Ruaj de Dios, el viento de Dios? Vamos a borrar esto acá. Muy bien. Vamos a ver si encontramos dónde está aquella diapositiva. ¿Quién está entrando acá? Vamos a ver. Walter, bienvenido. Vamos a ver dónde está aquella diapositiva de el Ruaj de Dios. Bienvenido, Walter. Shalom. Shalom, Walter. ¿Nos escuchas? Shalom, Walter. ¿Nos escuchas, Walter? ¿Nos escuchas, Walter? Vieron que nosotros en la
en aquella clase, decíamos que Dios le decía a Ezequiel, hijo de hombre. Si leemos todo el libro de Ezequiel, en todo Ezequiel, Dios cuando se refiere a, a, a Ezequiel no lo llama por su nombre, Ezequiel lo llama por hijo de hombre. ¿Ah? No sé qué le pasa a Walter que no se puede conectar. Debe tener el micrófono apagado. Sí. Nosotros cuando veíamos que Dios le dice hijo de hombre, le dice Ben Adam, hijo de hombre. ¿Nos escuchas ahora, Walter? Parece que no. Parece que no nos escucha. Ben Adam, ¿tá? Hijo de hombre, hijo de hombre, le dice, ¿no? Adam es hombre, ¿tá? Hijo de hombre, le dice. Pero vieron que acá está en un estado constructo, porque Ben, nosotros ya habíamos visto que Ben es con una tsere, ¿tá? Este es la forma absoluta de Ben. Sin embargo, acá está en un estado constructo, está con una segol. ¿Tá? Y además nos damos cuenta que es un estado constructo porque tiene el makef o el makaf. Entonces, Ben Adam, hijo de hombre, hijo de Adam, ¿tá? Hijo de hombre. ¿Tá? Ben Adam. ¿Tá? Entonces, acá tenemos una en estado constructo. Vamos a ver si nos da el tiempo, si no se nos corta si nos da el tiempo para ver otra más. Vamos a ver Joel 1.1. Vamos a ir a Joel 1.1. Acá tenemos Joel 1.1. ¿Nos escuchas ahora, Walter? Parece que sí. Sí, Walter, ¿nos escuchas? ¿Ahora? ¿No? Muy bien, nosotros tenemos acá Joel. ¿Ah? Y dice, palabra de Jehová. ¿Ah? Y acá tenemos un cambio, porque Dabar, nosotros, como se llama nuestra escuela se llama Logos Dabar. ¿Ah? Dabar, habíamos dicho ya en la primer clase, que Dabar era así, con dos kamats, ¿no? Dabar. ¿Ah? Sin embargo, acá vemos que está en un estado constructo. ¿Por qué? Bueno, primero nos damos cuenta porque está con un makaf, ¿tá? Pero aunque no estuviera, nos damos cuenta porque Dabar sufre un cambio vocálico. Acá dice, no dice Dabar, dice Debar. Debar, ¿Viste, ¿sí? Hugo, viste que la imagen que tenemos es la que estábamos hablando anteriormente, Ah, ¿sí? tengo que ¿Sí? salir de acá, Ahí está, muchas gracias. de acá entonces, y ir a compartir ahora. Ahora sí, ahora sí, Ahí está, ahora sí. Muy bien. exacto, ahora sí. Acá tenemos Dabar, pero Dabar, nosotros habíamos dicho que Dabar era con dos kamats, Dabar. Sin embargo, acá no tenemos Dabar, tenemos Debar. ¿Por qué? Porque está en un estado constructo. ¿Ah? Palabra de Jehová. Esto aparece en todos los profetas del Antiguo Testamento. Palabra de Jehová. Debar Yahvé. Debar Adonai. Debar palabra del Señor. ¿Ah? Vemos entonces acá que está en un estado constructo. ¿Por qué? Primero porque tenemos el Makaf y también porque tenemos un cambio vocálico, ¿tá? Acá en Debar. ¿Tá? Ya no es Dabar, sino Debar. ¿Tá? Debar. ¿Tá? Vamos a ver si nos da
para ver un ejemplo más. Creo que no nos va a dar, entonces no nos va a dar el tiempo para ver, y va a quedar entonces para la próxima clase otro ejemplo bíblico. ¿Ah? Pero vamos a seguir, Dios mediante, la próxima clase con con la segunda parte de esta lección del estado constructo, porque se van a notar otros cambios que aparecen cuando una palabra está en un estado constructo. Así que vamos a dejar por acá. Esto es un tema un poco complejo, que hay que verlo, mirar de vuelta la grabación después, para entenderlo. Vamos a orar. Mari, ¿te animas a orar? Amén. Damos gracias, Señor, por esta clase. Gracias por las cosas que tú nos enseñas, Señor amado. Gracias por el hermano que se ha animado, Señor amado, y está también con nosotros en esta tarde, escuchando y aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, como siempre te digo, a poder aprender más de tu palabra, a través del lenguaje realmente como tú se lo diste a tu pueblo, a tus hijos en aquellos tiempos, Señor amado. Bendice a mi hermano Hugo, Señor amado, y dale también a él aún más fuerza para que pueda ayudarnos a nosotros a entender y a comprender. Gracias, Padre, gracias, Hijo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Hugo. Amén. Nos estamos viendo. Entonces, bueno, Walter parece que no se pudo comunicar, pero bueno, Walter, al final no nos has escuchado, creo. Walter no nos escucha, parece. Bueno, bendiciones, shalom para todos, bendiciones. Shalom. Amén. Nos vemos.